Escuchas un audio exclusivo de www.exitosfm.com. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Chatén. Hoy nos encontramos en los espacios abiertos de Unión Radio, un segmento, un área particular que esta empresa ha destinado al esparcimiento de sus empleados, bajo el cielo caraqueño totalmente despejado, para anunciarles que no soy César Miguel Rondón, soy Luis Chatén, y hoy es para mí un privilegio contar con la compañía en este espacio, ellos que se conocen tanto, con la compañía de dos célebres voces de la radio. La primera es Iván Locher, a quien ustedes ya conocen, no hables todavía, Iván. Ajá. Y César Miguel Rondón, quien es normalmente el ancla de este espacio. Tú sí puedes hablar. Me siento usurpado. Ustedes los escritores y su lenguaje de telenovela. A mí la palabra ancla me mueve a sospecha, porque no hay cosa más pesada que un ancla. Es verdad. Entonces, si uno le busca una derivación, puede dar a entender que son dos pesados personajes que, entre otras cosas, fungen de ancla. ¿Cuánto para tiempo hacer tienes tú renombre. haciendo radio? O que se quedaron anclados. Se quedaron Por anclados. eso, ¿cuánto tiempo tienes tú haciendo radio, Iván? 39. Ok, si eso no es ser un ancla en la radio, yo no sé qué significa ser un ancla en la radio. Uno podría decir de la radio. Quisiera decirte con toda honestidad. No, yo tengo 39 años de edad y tengo 39 años trabajando en radio, porque como aquel viejo bolero que César conoce de memoria, podría uno cantar: mi vida comenzó cuando llegaste tú, ¿verdad? Eso lo dices tú a la radio. Mira, tú refrendas Bueno. eso, que él tiene 39 años de edad, César Miguel. Él es, de hecho, la persona más joven del mundo. Es decir, el único retrato de Dorian Gray que existe lo tiene muy bien escondido Iván Locher. Porque todavía es la voz juvenil de Venezuela. Es decir, todos en esta vida envejecemos. Todos, menos Iván. Si uno de ustedes tuviera que decidir quién toma la palabra para describir el momento en que se conocieron, ¿quién es la persona correcta para hacerlo? Yo, porque era admirador de César Miguel. A ver, Iván. En el año 76 yo era fanático de la salsa. Y por supuesto yo tenía programas de rock pesado. Y entonces comienza Porque un una ancla. ley. ¿Ah? O sea que yo merezco ser llamado ancla. Yo hago programas de rock pesado, pues, para hacerle justicia al epíteto de ancla. Entonces, yo oía un programa en Radio Nacional, que por entonces no era una radio tan underground como ahora. Entonces, un día decido ir a conocer al locutor que hace este programa, porque era un programa de salsa, pero que demistificaba la salsa, por cuanto se puede pensar que un programa de salsa debe tener un locutor popular que diga: bueno, y ahora les voy a poner a Ismael Maelo, que ahora no. No. Era un programa elegantísimo, en esa tónica que desde entonces ya tenía César Miguel, donde decía: a continuación pondremos la muy conocida melodía de Ismael Miranda, cuyo coro, por cierto, podría pensarse que tiene alguna reminiscencia del famoso coro griego en la tragedia de Sófocles. Entonces después decía: bueno, ¿qué va a poner este tipo, campeón? ¿Qué le pasa? Entonces, con aquella elegancia ponía a Ismael Miranda. ¿Tú ves? Y no, este tipo tiene una virtud de convertir la salsa en una exquisitez no solamente verbal, sino llevarla a un plano de una sofisticación, al menos en la presentación y las despedidas, que hay que conocer a este personaje, ¿tú ves? Entonces fui un día, como fiel admirador, a conocer a César Miguel y a proponerle trabajo. ¿Y ya tú sabías de Iván, César? La historia es al revés. Aunque no parezca, pero ya yo hice la aclaratoria de que Iván tiene la eterna juventud. Yo soy bastante más joven que Iván. Ajá. Entonces, Iván era ya una gloria en la radiodifusión, en aquellos tiempos de oro de Capital, y yo, por supuesto, era admirador de Iván. En alguna oportunidad coincidimos haciendo un programa, es decir, él hacía su programa y yo hacía el mío, en el arranque de la emisora cultural de Caracas, que fue la primera FM. Y en alguna oportunidad él tenía que ir a grabar, yo también. Él en ese entonces no sabía nadie quién era yo me siento al lado y él estaba corrigiendo los borradores de un libro de Pérez Alfonso. Y yo traté de buscarle conversación, pero como él en efecto es un tipo muy pesado, no se dignó a voltear ni a hablar conmigo. Eso es lo que no sabe Iván. Yo lo admiraba a él desde antes. Pasa que él, tuve yo que hacer todo ese periplo por Radio Nacional y hacer Quiebra de Quinto y Montuno y Guanco, y entonces cuando él me llama después, yo le digo: oye, chico, pues es que me hubieras parado allá en la emisora cultural y hubiéramos resuelto.
Esto me recuerda un libro que le mandó este escritor de ciencia ficción, Clarke, a Isaac Asimov, con una dedicatoria muy linda, diciendo del mejor escritor de ciencia ficción al mejor escritor de ciencia ficción. O sea, que la admiración es mutua. Pero esa parte yo no me acuerdo cuando yo estaba corrigiendo el libro de Pérez No, Alfonso. pues es que tú eras pedantísimo, que te vas a estar acordando. Yo estoy aquí resolviendo la OPEP. Pero Mínimo. ¿cómo no voy a ser pedante y pesado si yo era ancla y ponía rock pesado? No, pero además que era el secretario nada menos de Juan Pablo Pérez Alfonso, que además es una de las cosas increíbles de Iván, la versatilidad de Iván. Yo recuerdo que en esa época, y además tu relación con Pérez Alfonso fue bien larga, ¿verdad, Iván? Yo fui secretario un año, entonces era muy divertido porque yo llegaba a casa de Pérez Alfonso. Y No, pero cuenta cómo, porque eso es increíble, ¿verdad? Pérez Alfonso era un señor muy serio, absolutamente enloquecido, claro está, porque era un individuo genial, ¿no? Pero tú fuiste a hacerle una entrevista y... No, la cosa fue muy loca porque yo logré que Pérez Alfonso me diera una entrevista. Yo tenía una serie de programas durante 10 meses llamado Nuestro Basurero Mundial de Ecología. Y pensó en Pérez Alfonso. Para cerrar el ciclo. Ay. Para cerrar el ciclo de programa. yo Hablando tuve- de excrementos del diablo. Mira que ya ese entonces estábamos hablando de excrementos. Pero todavía teníamos la sutileza de llamarlo con un eufemismo. O tal vez el eufemismo es con el que se llama ahora al excremento en cuestión. Pero fíjate, entonces yo cierro ese ciclo de programas después de 4 meses de rogarle que me diera una entrevista con Pérez Alfonso y le digo que yo voy a Estados Unidos a comprar una camioneta y me vengo por Centroamérica. Y entonces me dice, ¿usted va a pasar por Cuernavaca? Sí, yo voy a pasar por Cuernavaca. Había un famoso instituto de estudios donde estaban, entre otros, Eric Fromm y qué sé yo. Total que me vine con la camioneta montada en un barco, como tiene que ser, y me vine en un avión. Y llamo un día a Pérez Alfonso y le digo, mire, doctor, ya llegué de los Estados Unidos. ¿Usted se acuerda quién soy yo? No, bueno, yo soy tal y tal. Ah, sí, ¿cómo le va? El muchacho de pelo largo. Sí, ¿cómo le va? Dígame, bueno, no fui a Cuernavaca. Ah, caramba, será en otra oportunidad. Así como quien va para Chacao. Mira, yo estaba yendo para Altamira y no pasé por Chacao. Entonces, cuando él me dice será en otra oportunidad, yo me sentí en la obligación de decirle algo interesante. Le digo, doctor, pero yo estaba pensando en algo más. Ah, sí, dígame qué. El escribir un libro sobre usted. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está usted? Bueno, aquí, véngase para acá. ¿Pero dónde saqué yo a escribir un libro? Si yo soy En su vida Iván ha escrito un libro hasta este momento. ¿eh? nada. Ajá. Entonces, bueno, empieza el libro, lo convenzo de un libro, entonces me dice, bueno, usted sabe que a mí no me gusta ningún homenaje, ni no, doctor, es para difundir su pensamiento. Ok, primer round, grabador portátil, hablemos de petróleo. Bueno, de petróleo, los grados API, taca, 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 al minuto y medio le digo, doctor, por hoy está bien. ¿Le parece? Claro, el pobre Pérez Alfonso de verdad había asumido que este individuo de pelo largo era un experto petrolero o alguien interesado en el mundo del petróleo. Entonces me quedé un año trabajando con el doctor Pérez Alfonso y haciendo el libro, pero invariablemente todas las mañanas me decía, ¿cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Bueno, usted que es locutor, lea el periódico. ¡Wow! Lea el periódico. O sea, yo soy un preámbulo de lo que hace César Miguel desde hace años. Yo leo el periódico, solo que en vez de tener millones de oyentes, tenía a uno solo, a Pérez Alfonso. Con ¿te un pequeño imaginarás? detalle que se ponía de cabeza para oír las lecturas. Sí. Pero a ti te pasa, no sé si como me pasa a mí o tal vez le pase mucho a los oyentes, que ahora yo mismo cuando leo el periódico y la voz que escucho adentro mientras voy leyendo es la voz de César. Sí, bueno, ya. De tanto, tan acostumbrado que estoy a escuchar la lectura del periódico en la voz de César, yo leo y lo que retumba aquí adentro es la voz de César Miguel. No, yo me ahorro todas las mañanas unos cuantos miles de bolívares porque yo oigo a César Miguel. Cuando van a comerciales te oigo a ti, así voy. De este país que tenemos, como dice César Miguel, por no llamarlo con algún calificativo particular, al otro país que tenemos, que es el que tú representas. Bueno, no Oh, lo caramba. representa, digo, lo de velas. Ajá. Ok. O intento traducir a través También del con humor. un código muy particular. Pero, ¿sabes? ¿cómo era César Miguel en sus inicios en radio? Tú que lo recuerdas tanto. Bueno, siempre fue muy serio al extremo de que hacía esas descripciones de una canción normal que escribió cualquier hombre vinculado a las líricas de la salsa o de los boleros en un botiquín. Vaya usted a saber, bajo los efectos
de 2 o 3 tragos, un bolero de despecho, hacía con aquella grandielocuencia una presentación que tú parecía que estabas ante una especie de Ilíada sintetizada en 3 minutos que dura un bolero. Entonces siempre fue muy serio y que abordaba desde una perspectiva muy elegante para darle rango de musicalidad culta, de verdad que la debe tener, en una época donde te digo que la salsa era desdeñada, pues por la gente intelectual, por la gente de la clase media. Entonces César le estaba dando rango cultural que lo merecía y que lo tenía, por supuesto, a un movimiento musical que se desdeñaba desde una perspectiva un poco más, qué sé yo, de clase media, clase alta, ¿no? Eso es cosa de mono, qué sé yo. César pone el acento en que aquello es un proceso cultural de alta valoración, ¿no? Entonces a mí eso me fascinaba. Y entonces, bueno, nos conocemos, pero hay anécdotas muy divertidas. Pero espérate un segundo, ya va. En el caso de Iván, ¿cómo era Iván hace tanto tiempo en la radio? ¿En qué momento se desarrolló y con esta voz que hoy día tanto disfrutamos? No, la voz ¿Por qué no la tenía así desde un principio, sí? Siempre la tenía, lo que pasa es que como él era un rockero puro no hacía cuñas. Yo recuerdo la primera cuña que hizo que fue de Plagatox. Yo me le volteé y le dije, Iván, estás haciendo cuña. Hay que comer. Ahora, fíjense una cosa, ya en el plano más de la amistad entre ustedes, ¿no? ¿Cómo se produce? Porque yo, al momento de enterarme que ustedes compartieron en algún momento residencia, por cosas, circunstancias de la vida, Residencia en la tierra. lo primero que me ¿Qué vino... te parece esa frase? Se me acaba de ocurrir. Otro programa que nace, oye, así de fácil. Lo primero que pensé fue en la película, la serie La pareja dispareja, ¿no? No, Que era- ustedes dos compartiendo, que hacía, Neil ¿quién era Simon. Tony Randall? Y No, bueno, esa era en la serie de televisión. Originalmente, la primera versión, imagínate tú, la dupla eran Jack Lemmon y Walter Matthau. exactamente. Que fue- ¿Quién fue sería una- Jack Lemmon y Walter Matthau en esa dupla Cualquiera. llevada a ustedes? a la vida Iván real? hacía los dos personajes perfectamente. Sí, No, tú no, sabes no me que- cabe ninguna duda. Hay una anécdota muy divertida. Nosotros, y eso nos podemos retrotraer, habíamos tenido un programa juntos en la radio que se llamaba Salsa en las Rocas. Entonces César viene a vivir a la casa por circunstancias Oye, pero personales. además quiero comentarte, ese programa Salsa en la Roca se hacía en vivo, duraba como 5 o 6 horas. 5 horas, sí. Y tenía público, la gente hacía cola en la entrada, en la puerta de Radio Aeropuerto para entrar, y entonces había que administrar para que fueran entrando de a poquito, además de a poquito para ver este par de dos, poner discos, no era nada más que eso, y entonces se asomaban por la ventana, uno saludaba y algo Parecía insólito, ¿verdad? La gran época de la radio que describe Woody Allen en Días de Radio. Así es. Bueno, pero podemos volver a eso, pero esta anécdota es la siguiente. Estaba César viviendo en la casa y entonces nosotros todas las noches hacíamos el programa para nosotros y de vez en cuando estaba Flor Alicia. No se habían casado ellos, obviamente. Y entonces, bueno, hacíamos el programa, pero o sea, en la casa, en fin, departiendo, se puede decir, Sí, sí, sí. tomándonos unos tragos, qué sé yo, ¿no? Entonces César llegaba toda la noche con una bolsita de hielo, porque yo tenía una nevera muy pequeña, que un día alé ¿cómo se llama esto? La puerta de la hielera y me quedé con la puerta de la hielera en la mano y no había hielo en mi casa. Entonces, Tampoco había whisky, yo era el que lo compraba toda la noche, yo lo llevaba. entonces yo, El local lo puso Losher. Ah, El local. el local lo ponía Losher, sí, sí. yo tomaba lo que llamaban César tragos de amanecido, porque como no había hielo, ya el trago era como las 5:30 de la mañana, solo que eran las 10 de la noche. Entonces hacíamos un programa, una cosa totalmente de locos. Cuando no había CD, yo tenía mi plato ahí. Entonces, esa cosa que tú debes haber vivido de camaradería con los panas cuando estás en tu casa, y bueno, vas tomando y vas como, así como entusiasmándote, y entonces ya, como a las 2:30 de la noche era, no, pero ya va, óyeme esto. Entonces, él agarraba el disco de rock que yo había puesto, lo tiraba al piso, y al acto siguiente, al minuto, yo quitaba el disco que le había puesto de salsa y ponía otro de rock. No, pero César Miguel, óyeme esto tú ahora. Entonces, una cosa muy loca. Y un día, por ciertas veleidades del destino, yo le digo, César, por favor, nosotros teníamos la voz muy parecida. Yo le digo, César, por favor, se llama tal persona. No digas que yo estoy por aquí, si estoy, o que no he llegado, no digas nada. Me voy en la mañana y llego en la noche. Le digo, ¿qué tal, César? Hola, Iván, ¿qué hubo? ¿Llamó a alguien? En efecto, llamó a alguien. Esa parsimonia, esa, tú sabes, tal como hacer los programas de las mañanas, ya desde entonces hablaba igual. ¿Y quién llamó? Bueno,
Propiamente fue una dama. Mm. Ujú. ¿Y cómo se llama? Caray, ahí está el detalle. Ahí está el detalle que nunca le preguntaste el nombre. No llegamos hasta allá. Ujú. ¿Cómo que no llegaste hasta allá? Bueno, es que las circunstancias motivaron que yo nunca supiera realmente cuál era su nombre. César, ¿qué pasó? Bueno, yo atiendo el teléfono y oigo una voz femenina, muy bella por demás, que me dice, muy bonito lo de anoche, ¿verdad? Y yo de inmediato le digo, lo de anoche, sí, te vas a hacer el pa. Pero ya va, aquí hay una equivocación. No, aquí hay muchas equivocaciones. ¿Qué te has creído tú que yo soy? No, pero déjame tratar de explicarte algo, si por lo menos tienes a bien oírme. No, yo no quiero saber más nada de ti. No, fue un poco más dramático. Le dice, yo no soy quien tú crees que soy. No, si es que yo no creo ya, tú eres un miserable de lo último. Lo que yo conocía de ti ya no existe. Ay, fue horrible, de verdad. Hay una anécdota muy divertida. Cuéntala tú, por favor, porque es pertinente a ustedes dos, a Flor Alicia y a César Miguel. Yo, de hecho, no estaba ahí, pero la anécdota es comiquísima de César Miguel defendiendo el honor de Flor Alicia con una afeitadora en la mano. No es tan así. Claro, basta que Iván cuente algo con esa voz. Además, tú viste cuando él no dice el detalle, él dice el detalle. Es decir, Aquí hemos tenido que ir a comerciales para dejar a la gente esperando en sí, el todo carro. lo que él cuenta entonces tiene ese tono así como épico. No, sencillamente yo me estoy afeitando y frente al apartamento hay una cuando uno se dedica a escribir, uno es por naturaleza curioso y uno siempre está pendiente. Yo tengo el vicio, voy a un restaurante y estoy pendiente de las mesas alrededor, que conversan, qué actitudes tienen, vas a un ascensor, te fijas en la gente y tratas de imaginarte qué historias pueden tener, ¿no? En el caso de los vecinos de aquel apartamento, era un solo apartamento enfrente. Y allí vivía en ese entonces creo que era un capitán de la Guardia Nacional, era una cosa inofensiva, ¿no? Hoy en día decir un capitán de la Guardia Nacional puede tener otra implicación. Pero este señor, ¿te acuerdas? Vivía con una señora que era un poco mayor que él y la relación no era como muy avenida y discutían muchísimo y había como muchos problemas, ¿no? Pero por alguna razón eso como que se vinculaba y uno podía pensar que pudiesen entrar. Entonces yo me estoy afeitando y de repente hay en el techo del baño, Iván había inventado, el primer jacuzzi de Caracas lo tuvo Iván Locher. Y entonces él tenía una cosa ahí extraña para ver las estrellas desde el jacuzzi y entonces esa pared daba al lado, algo de eso, ¿no? De repente la pareja no muy bien avenida lanza un golpe, una piedra o algo, y como en la acepción real de la palabra, no como la maneja el ministro de la Defensa hoy en día, yo soy impresionable. Ajá. Y cuando yo oigo el trancazo y digo, se metió alguien y salgo yo, evidentemente desnudo, a medio afeitar, pero yo no es que quería defender a nadie con una afeitadora, es que era lo único que yo tenía en la mano. Yo lo que preguntaba era, ¿qué pasó? Y en fin, y ahí estaba el teniente más allá. En fin. El cuento es, según Flor Alicia, que César Miguel salió corriendo, gritando ¡ah! Con la afeitadora en la mano. Claro, la voz es un arma, ¿no? También, a veces. La fama de César Miguel te lleva, por ejemplo, a que te encuentres gente en la calle y te diga, chico, compré tu libro. Sí, ¿cuál libro? Ella era tan bella que levantaba sospecha. Lo compré por esas cuñas geniales que te escribe César Miguel Rondoy y que las narra él, pero qué maravilla. César Miguel Rondoy es un tipo realmente talentoso, no solamente como locutor, sino el contenido de los comerciales, chico, ese tipo es genial. Después de eso tú no le puedes decir a nadie, mira, me atreví a escribirla yo y César, tú sabes, quita lo malo. Entonces, ¿qué puedes decir tú? Mira, César es un genio. ¿Por qué ustedes nunca se juntaron a escribir un libro en base a las experiencias que tuvieron en aquella época en que compartían ese apartamento? No, de esa época no hemos querido escribir nada. No. César no lo va a decir. Hay suficiente registro en la policía. No, nosotros empezamos a hacer un libro, el librado César y yo.
Perfecto. Ese libro es increíble. De verdad se empezó a escribir y entonces un día se aparece, déjame contarte esto, Luis. Se aparece en mi casa, Iván Conelli. Y un muchachito muy flaquito, que yo en ese momento no conocía, y tal, oye, no, tal. Y sacan como un grabador y tal, y le ofrezco un whisky, y tal, nos sentamos. Y entonces, Iván, yo estoy asumiendo que es una visita muy formal, o una visita pues para conversar, y resulta que y entonces, ¿de qué se trata? Me dice, vamos a escribir un libro, hoy es el primer capítulo. Entonces, así con esa desfachatez, hablen, empieza él a provocar que él y yo empecemos a hablar. El que grababa, el testigo de todo esto es David Rondón. Ajá. En ese entonces, David Rondón, yo lo vi como me vio a mí Iván Locher allá en la emisora cultural, ¿no? Y este joven, ¿quién es? Ahora, el libro lo dejamos de escribir por una cosa total. No, solo el capítulo 1, no se hizo más nada. Escribimos hubo 2 grabaciones. Yo tenía un transcriptor. Además, para hacerlo más grato, era una conversación a 3, lo comenzamos a hacer, bueno, tomándonos el tiempo necesario, y puedo decirlo, ¿no? Sí. Y tomándonos algo, por llamarlo de alguna forma. El tipo transcriptor era muy serio. Me dice, caramba, ya transcribí la primera entrevista, ¿no? La primera conversación. Al final no se entiende mucho. ¿Qué quiere decir que no se entiende mucho? Bueno, parece que, perdón por la pregunta, pero ustedes estaban festejando. Bueno, no sé qué llamas tú festejar, pero místicamente tomémoslo en consideración y ciertamente estábamos festejando. Es que ahí donde me trae la memoria un cuento real de Orlando Urdaneta. Cuando Orlando deja de beber, él quiso seguir manteniendo su rutina, ¿no? Sus modos de vida, y entonces acompañaba a los amigos. Le pasó más o menos igual que a Napoleón Graciani, que decía que iba, igual pagaba la cuenta al final, pero decía, yo no voy a seguir pagando este dineral por 2 sodas, ¿no? Entonces, pero comentaba Orlando que es maravilloso porque en el primer whisky todo el grupo conversa, intercambia y se ríen y disfrutan, ¿no? En el segundo whisky, pues, siguen conversando, aunque ya no intercambian tanto, ¿no? Cuando van por el cuarto, ocurre un fenómeno extraordinario. Cada quien habla por su cuenta, pero todos se entienden y disfrutan muchísimo. Eso le fue lo que le pasó al Iván tiene algún límite en las mujeres. Las mujeres llegan a cierto límite, ¿no? En la edad. Por eso es que quizás se da siempre un hombre tan absolutamente juvenil, ¿no? Es increíble. Si Iván se casó hace ya mucho tiempo, ya en su último matrimonio, he asistido a todos sus matrimonios y sus divorcios, ¿no? Fue muy gracioso porque cuando se va a casar me dice, oye, sí, y oye, pero esta niña no es muy joven. No, dice Iván, ¿sí? La suegra es menor que yo. Iván es la envidia de todos, mano. Hay una frase que nuestro querido amigo, lamentablemente desapareció, Sergio Gómez, siempre pensó que era mía. Hasta que pasado muchos años, le aclaré un día ya en honor a la verdad. Le dije, mira, no, es que la frase no es mía, la frase es de César Miguel. No me diga, sí. Una frase que yo una vez desconsolado, luego de haber tenido una diferencia con una dama, que me voy de desplante y le digo, bueno, terminamos. Ella me dice, bueno, está bien. Y yo le digo, no, mentira. Me quedo muy sereno. Y le digo, claro que está bien. Entonces voy dolidón de César Miguel hace años. Y le digo, César, me pasó esto, chico. Yo en un desplante de necedad le he dicho a esta dama y la dama se me fue. César se me queda viendo y me dice, hay cosas que solo le quedaban bien a Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba era un famoso actor. Del cine mexicano y tal. Y un día, yo no sé si Iván me permite que cuente esta anécdota de su papá. Voy a contar lo de los bomberos, ¿no? Sí, yo me enteré cómo fundó mi padre el cuerpo Sí, bombero no, por César porque Miguel. un buen día viene Iván y me dice, yo siempre he sentido una fascinación muy especial por los bomberos. De hecho, por alguna razón es la única gente de uniforme que yo respeto, ¿no? Sin que esta frase tenga... Bueno, cuando tienes un policía que te funda el revólver, también claro. lo respeta, ¿no? No, pero digo que al que uno le tiene simpatía y tal. Y un buen día se lo comento a Iván y me dice, ¿tú sabes que mi papá fundó el Cuerpo de Bomberos de Caracas? No puede ser. Pero es algo raro, me dice Iván, porque mi papá sufre de vértigo, le da claustrofobia y no se monta en ascensor. En efecto, es un bombero un poco raro, ¿no? Una noche, estando en la casa, en esos tiempos de
de compartir de The Odd Couple, huelga decir que jueves y viernes y sábado siempre ahí había una reunión y un bonche y algo, ¿no? Y en una de esas está el señor Rufo Locher, al papá de Iván, Rufino, le llamaban cariñosamente Rufo, y en la comunidad bomberil, el comandante Rufo. Y entonces, bueno, yo también sufro de vértigo, estamos en la terraza, los dos cuidamos de no asomarnos, pegarnos mucho a la baranda. Yo estaba ya al tanto del secreto, él no, él me apartaba. Y aprovecho pues así sin querer, ¿cómo fue que usted se hizo bombero? Entonces él, es muy sencillo, ¿no? Me confiesa que él nunca se hizo bombero. Él estaba creo que fue en Curazao o en Aruba. Se complica en una deuda de juego en uno de los casinos. Y alguien te estoy hablando del año 34, 35. No, ya, porque quien mandaba era López Contreras. Y a manera de pago, en medio de la deuda, él va ganando y entonces la persona que él derrota no tiene cómo pagarle y le dice, yo tengo un camión de bomberos. Y bueno, en medio de la cuestión, el señor Locher termina en la mañana, allí a las puertas de este casino en Curazao, en Aruba, con un camión de bomberos. Entonces, ¿qué se hace con un camión de bomberos? Él llama a Caracas, se hace contacto con Caracas a ver cómo traía, así a quién le podía él vender un camión de bomberos. No es fácil vender un camión de bomberos, parece, ¿no? El señor posiblemente no sirva para otra cosa, ¿no? Sí, Sino sí, para sí, exactamente. Entonces le resultó un poco complicado hasta que él logra vendérselo a Venezuela y lo dan al Distrito Federal, donde había un cuerpo de bomberos y tal, pero como el pago no se podía hacer porque parece que era muy caro, decidieron nombrarlo capitán del cuerpo de bomberos. Y por eso es que él es el comandante Rufo, capitán de bomberos. Evidentemente el único capitán en la historia que tenía de vértigo, sufría de claustrofobia y no se montaba en un ascensor. Pero es el papá de Iván, eso explica muchas cosas, ¿eh? Claro. Tú sabes que por esa época, César Miguel, no fue antes, yo estaba pelando. César Miguel se le ocurre una muy buena idea, no porque yo estuviera pelando, sino porque era una idea muy buena en ese momento, que era incluirme en una telenovela que fue, bueno, un suceso llamada Mi primera telenovela. Sí, Ligia Elena. Además, como yo estaba convencido que iba a ser mi primera y única y última telenovela, entonces yo tuve una serie de licencias, como, por ejemplo, meter a Iván Locher. Pero Iván era Iván. Entonces, el director nunca podía parar las escenas porque no había un problema de mala actuación, era un problema de psicología. O yo me conozco como soy, y si me conozco como soy, actúo como soy. Además, que él era en la trama el descubridor de Nacho Gamboa, que era el protagonista, que era Guillermo Dávila, y es el que lo lleva, se convierte en su manager desde la radio. Pero bueno, esa fue una experiencia maravillosa. Y un día yo contrato un chofer, yo digo, bueno, voy a leer y un amigo me convence, pero cómprate un carro y te sientas atrás y vas leyendo. Entonces, bueno, perfecto. Entonces pongo un aviso en el periódico, el primero que llama, un señor llamado Indalecio Zúñiga, y yo lo contrato por el nombre. César le encanta el nombre del chofer mío y va en una telenovela de él y pone a un chofer llamado Indalecio Zúñiga. Fíjate en la fábula como existe. Indalecio vivía en Sarria, el Indalecio de verdad, mi Indalecio, mi chofer, hasta que yo aprendí a chocar por mi cuenta y le dije, mire, Indalecio, ya yo aprendí a chocar, o sea que no me hace falta. Entonces va César y mete en la trama de la novela a un actor que lo hace llamar Indalecio Zúñiga. Mi chofer, el verdadero Indalecio, se volvió el héroe del sitio donde vivía, porque la gente le preguntaba qué iba a pasar en la novela esa noche. Imagínate la fascinación de la imaginación de la gente. Entonces Indalecio, yo no sé por qué sabía la trama o especulaba acerca de lo que iba a pasar esa noche en el capítulo de la novela que escribía César, ¿no? Pero yo he tomado muchas cosas, en ese entonces tomaba muchas cosas de lo que le pasaba a Iván. Ya yo no estaba viviendo allí en el apartamento y él tenía una señora que iba y limpiaba, que era testigo de Jehová. Y yo eso lo utilicé después en una novela, porque era una señora, no recuerdo ahorita el nombre, pero era muy graciosa. Llamaban a Iván y Iván hacía lo que siempre hace. Empezaba a hacer señas, no estoy, no me llamen, en fin. Siempre llaman mujeres, es decir, Vittorio Gassman e Iván Locher, siempre, ¿no?
Y era muy gracioso porque la señora decía, hola, ¿cómo está usted, señorita fulana? Sí, el señor Iván está, pero él me dice que le diga que él no está. Iván, por supuesto, montaba en cólera, cogía tremenda rabieta. Él en este momento está muy bravo porque yo le estoy diciendo que él no está. Él dice que no le va a atender el teléfono porque él no está, pero sí está delante de mí en este momento. Claro, esta señora, por su fe religiosa, no puede decir mentiras. Para ella era más importante siempre decir la verdad, no importaba los apuros y aprietos en que terminara. Iván, esa fue una época de alta rotación sentimental del señor Locher. ¿Qué piensas tú que debería conocer la gente que nos está escuchando de César Miguel que no conoce? El lado humorístico de César Miguel. César Miguel es un enorme humorista. Además, yo que lo conozco, lo oigo todas las mañanas y luego después cuando van a comerciales te oigo a ti y yo hago una lectura de la lectura. No, pero ¿qué te tengo que Eso ser me hace sincero? sentir muchísimo mejor. No, porque es que me tengo que enterar de cómo va el país. Sobre todo porque la gente que me contrata está escuchando. Además porque ya tú casi no estás en Venezuela. Entonces, fíjate, me tengo que hacer una idea de cómo va el país. Entonces yo hago una lectura de la prensa que hace César Miguel muy distinta a una persona que no lo conozca, porque yo hago una lectura donde yo me sé esa fina ironía de César Miguel cuando está diciendo algo con esa enorme elegancia, pero no exenta de humorismo, que se le escapa a un oyente normal, pero que yo me muero de la risa porque me imagino la cara de César Miguel en el momento mismo en que está diciendo cosas así por el estilo. A mí me causa enorme gracia porque siempre le pasa algo. Caramba, se me ha perdido el titular que estaba buscando. Jóvenes, si me pueden ayudar, por favor. César es un gran humorista, solo que la gente no lo ha descubierto. Ajá, y en tu caso, César, ¿qué debería conocer la gente de Iván que no conoce? Iván es un espejo. No, Iván es, si alguna mérito y virtud tiene, que realmente transparente. Yo puedo decirte, yo siento que mucho de su juventud real, ¿no?, es que en el fondo es muy ingenuo, es realmente un muchachito, ¿no? Y se deja subyugar realmente por la juventud. Es decir, tú ves como todos venimos, lo admiramos, compartimos con él y envejecemos. Y me pasó a mí, le pasó a Iván Locher, a Eli Bravo, que Eli sigue teniendo cara de niño, a David Rondón, que ya va camino igual, pero Iván permanece con ese candor, ¿no?, ante la cotidianidad, y es lo que lo mantiene tan joven. A lo mejor es que solo se enamora de muchachitas y a estas alturas de la vida todavía logra levantarlas, ¿no?, que es lo que uno más le puede envidiar. Yo creo que la gente lo que quiere conocer, sobre todo la población masculina de mi edad, es cómo hace. Tú sabes, con eso de... Yo bautizo un libro, El que la bote la busca, y el orador de orden era César Miguel. Yo voy con una dama muy joven, tan joven que yo le llevaba 31 años, al bautizo del libro, y a esta dama no se le ocurre otra cosa, sino que llevar a su papá y a su mamá. Vas a llevar a tus padres y a tu mamá, mira, y hay una cantidad de locos. Ay, no, a ellos les va a encantar porque son bohemios. Ah, sí, bohemios, ok. Toma la palabra César Miguel y dice más o menos algo como lo que acaba de decir, solo que dice, Iván se nutre literalmente de la juventud y ha visto dónde está esta dama, que estaba prácticamente al lado de él. Y al lado de la dama estaban papá y mamá. Se nutre en el sentido literal, o sea, como si hubo alguna duda de lo que acaba de decir, lo repite. Campeón, jonrón con la base llena. ¿Qué te pareció el discurso? Bueno, No me ayude, compadre. Tú y el chupacabra. El otro día tuve que dar una conferencia sobre humor. Yo creo que hay una enorme diferencia entre los humoristas y la gente normal. A la gente normal le ocurren cosas, a un humorista se le ocurren cosas. Entonces uno resulta humorista involuntariamente, porque es que te pasan tantas cosas que tú dices, bueno, no, o sea, es que todo esto no puede ser producto del azar, hay un estigma, o sea, me pasan demasiadas cosas, todo me sale raro. Entonces por eso es que uno pretende aparentar, ¿no?, sin querer, va resultando como humorista, o sea, porque es que las circunstancias, sean cuales sean las circunstancias,
te superan, claro, estoy hablando por mí, ¿no? Ajá. Entonces, como corolario de lo que dice Porque César. él habla de que uno es el elegante. Y no, aquí el elegante es Iván. ¿Ah? Yo le he visto a él, de verdad, mira, si fuera torero, olvídate Dominguín, ¿no? Porque tiene una fineza para sortear así las cosas más complicadas. Y como te decía, él vive en cosas complicadas. Es decir, su día a día es bien peculiar, ¿no? Yo creo que la humanidad está esperando por tu diario. Yo quiero advertir, por cierto, que esto fue una celada que se le tendió a César Miguel. Totalmente. Se le dijo, ¿qué fue lo que se le dijo? Que le iba a entrevistar a Mari Montes. A Mari Montes Y y a con Liliana Liliana Hernández. Hernández, sí. Ese iba a ser el encuentro de hoy. Sí. Y yo les voy a confesar a ustedes algo. A mí me han impuesto esta misión 2 veces en mi vida. La primera vez fue con Emilio Lovera. A mí me tocó una vez cuando estaba en RCTV hacer caer a Emilio Lovera, intentar hacer caer a Emilio Lovera en una cámara indiscreta, cosa que me tenía tremendamente preocupado por la velocidad mental que pueda tener y que tiene Emilio, y lo logré. Pero hoy, en Conchupancia, con todo el equipo que trabaja con César, me siento gratamente sorprendido de nuevo porque logramos que César cayera en esta trampa fantástica. Yo suelo caer facilísimo siempre. De verdad, créanme. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo- ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a César? A ver, busca bien en esos archivos que tienes, Losher. Es que planteado así, no se me ocurre nada, porque es que yo llamo a César o para pedirle un favor o para pedirle consejo. Entonces, claro, ¿Cuál fue el último consejo que le pediste a Rondón? yo me acuerdo que le dije hace poco, chico, me estoy pareciendo un viejo verde. Entonces, hago toda una No, discusión. yo lo que le respondría fue, ¡ahora! Ah, no, le doy el libro a César, antes de hacer los comerciales, le doy el libro a César. Y César lee el libro y me dice, tú sabes, con toda la diplomacia, es un libro más maduro, ¿no? Y le digo, César, ya era hora, ¿no? Yo tengo 62 años. Y en tu caso, ¿tú sueles pedirle consejos a Iván? César Miguel. Sí, que una conversación entre amigos es eso, un intercambio de consejos, de guiños, ¿no? Uy, está pasando esto. A lo mejor no abiertamente se plantea como un consejo, ¿no? Pero es decir, que es un amigo, una persona que está allí para acompañarte en el camino, ¿no? Yo eso lo creo de manera militante. Yo creo militantemente en los ¿En qué te en los complementa a amigos. ti Iván Losher, César Miguel? Las dosis de envidia que me crecen todos los días, pues. ¿La qué? Las dosis de envidia en la copa, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacerle, Iván. Yo voy a aprovechar esto, valerme de esta mecánica. De todo ese mujerero, Caray. a ver si yo puedo atinar. No tienes que mencionar nombre, puedes dar... Bueno. ¿Verdad? Yo no te voy a poner en una situación tan comprometida. ¿Cuál fue la que más hondo puso el ancla, para decirlo en términos profesionales? No, indudablemente mi ex esposa Lisette. El otro día dije una barbaridad al aire, porque en la dedicatoria del libro yo digo a mis queridos hermanos y la primera persona que nombro es una dama, que es Lisette, y luego pongo entre paréntesis mi ex esposa, pero haciendo énfasis en eso, no sé en qué programa estaba, digo, no, porque mi ex esposa, que es mi hermana, y de repente me doy cuenta de lo que estoy diciendo, ya va, yo quiero aclarar que yo no me casé con mi hermana, que no es una cosa de Edipo esquizoide, ni nada por el estilo. No, Alice, yo le agradezco no solamente mis 2 hijos, sino la educación que le ha dado a mis 2 hijos. Pero fíjate que hay una enorme diferencia entre los consejos que me da mi César Miguel, que son consejos que pueden servirme existencialmente de algo, y los consejos que yo le doy a él. Yo recuerdo que el último consejo que le di es, le dije, si quieres desabotónate el saco. Tú entenderás que Eso. eso no sirve de nada en la vida. Porque César, estamos en la preventa aquí de la radio, y César me dice, porque tú eres más viejo que yo y la gente te trata joven. Entonces yo lo veo que él tiene el saco cerrado. Y le digo, César, no es el saco. Pues todo el mundo le dice usted. Por supuesto, la cosa es parte de un absurdo. Pero No, yo me desabotoné el saco y seguí siendo señor Rondón, ¿cómo está usted? No logré mayor cosa, ¿no? tú te imaginarás la enorme diferencia que hay entre un consejo como ese y un consejo como
hay ciertas cosas, Iván, que solamente le quedaban bien a Arturo de Córdoba. O sea, no seas necio, ve que a esa muchacha, pídele perdón, dile que no querías decirle eso, que perdonara, que tú a veces eres un tonto, tírate de rodillas, pídele la bendición y bésale los pies. Hay una enorme diferencia. Mira. ¿Quién de los dos vive los guayabos más intensos? No, bueno, debo ser yo, porque César Miguel es un hombre feliz y establemente No, pero es que hay casado. diferentes tipos de guayabos, no solamente en el plano de pareja. Bueno, yo no conozco otros guayabos. ¿Quién es el hombro más presente del uno para el otro, pues? O sea, ¿cuál es el hombro en el que se ha apoyado más? César, yo siempre he salido donde César a pedir consejo, que va mucho más allá de ese abotónate el saco, ¿no? No, pero Iván es un gran pana, ¿eh? A la hora que sea, en el contexto que sea, Iván, ya, no se diga más nada. No, él solamente me pidió un consejo una vez. Era con motivo de su posible separación de su señora anterior. Y yo le digo, sí, como no, mira, vamos a almorzar todo lo que tú quieras y tú haces lo contrario de lo que yo te diga, César Miguel. Y entonces, bueno, me siguió la cuerda. ¿Y se divorció? No. Es exactamente lo que me dijo Iván. El mejor matrimonio de Iván, ¿cuál fue? Digamos, la fiesta. No, eran muy peculiares. Es decir, yo de ahí me inspiré para varias novelas. Es que nunca fueron celebraciones como tales, ¿no? ¿Verdad? Que yo recuerde así nunca Bueno, fueron. mi primer matrimonio fue un desastre. Todavía no éramos amigos César Miguel y yo, porque mi padrino era Carlos Castillo, el cineasta. Yo le digo, Carlos, te agradezco que llegues a la hora. Carlos Castillo es muy impuntual. Lo que no le dije es, Carlos, te agradezco que llegues a la hora y que vengas vestido decentemente. Bueno, llega Carlos, era una ceremonia civil al matrimonio, y apenas lo veo, digo, ay, ay, ay. La juez apenas lo ve y dice, esto es una afrenta a la patria. Ah, caray. ¿Qué dijo la señora? Me pregunta Carlos, que es una afrenta a la patria. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás vestido, Carlos? ¿Pero qué tiene de malo? Carlos, estás vestido como un marinerito, con pantalones cortos, pan, un disfraz de marinerito, un hombre que mide 1,80 m y pico y es todo peludo, ¿te parece poco? En una época donde, para que sepan, uno no podía entrar a un cine sin saco. Nadie se ponía pantalones cortos, ni siquiera bermudas. Había unos códigos de vestimenta bien rígidos en toda la ciudad de Caracas, y digo Caracas por citarte lo que uno podría llamar la ciudad más avanzada del país en ese sentido, ¿no? Uh-huh. ¿A qué qué artista te presentó Iván y qué artista, bueno, de los tantos por supuesto, pero que primero que te venga a la mente César, e igualmente qué artista te presentó César, en el caso de que tú manejas, Iván, el rock, lo alternativo, el grunge, lo pop, y tú que manejas tan maravillosamente bien la salsa? Bueno, César no me presentó ningún artista, César me presentó un espectro maravilloso que es la salsa, que desde entonces yo siempre vuelvo a esa salsa de Fania de los 70 y tantos, que yo la conocí a través de César. No solamente la conocí a través de César, sino que me eduqué en ella, merced a los cuentos que yo le oía a César Miguel en Radio Nacional antes de conocerlo. ¿Y cómo logró acercarte a ese género? O sea, te rehusabas a escuchar los discos de salsa. No, o sea, yo no lo conocía, yo había dejado la salsa, por ejemplo, por llamarla salsa, puesto que en esa época no se llamaba salsa, en la época de Tito Rodríguez, en el 60 y pico, qué sé yo, y me vinculé al rock. Y pasé años sin oír esa música que llamaremos tropical, o como uno quiera llamarlo, con un eufemismo cualquiera, hasta que la descubro merced a César Miguel. Uh-huh. Yo no sabía que existía la Fania ni nada de eso. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, y esto es ya viejo, esto es ya aquí estando en Unión Radio. Él un día me dice, oye César, búscate este grupo que te va a gustar muchísimo. Y me estaba hablando de la banda de Dave Matthews. Y él me decía, porque ahí hay un violinista, ahí tal, y te va a interesar porque está en una onda muy rara. Y hay un saxofonista, y de alguna forma le parecía que podría estar en la onda de Weather Report, que a mí me gustó y me marcó mucho. Y por ejemplo, Dave Matthews, yo nunca hubiese conocido a Dave Matthews si no hubiera sido por Iván. Además, hay cosas que... A mí lo que me ocurre es que, terminados los 60, ya yo estoy lanzado de lleno en
el mundo de la salsa y el jazz, y le pierdo la pista al rock. Por eso Led Zeppelin nunca me marcó, o Yes o algo de eso, ¿no? Y de repente iban oyendo un disco que a mí me impresiona, pero por la carátula el pianista es Kenny Kirkland, que venía de tocar con el bajista es Darryl Jones, que había estado con Miles Davis, el baterista es Omar Hakim, que había tocado con The Report. Era un disco en vivo, sonaba durísimo. Estaba tocando el saxo Branford Marsalis. Y yo le digo a Iván, ¿y quién es este bolsa Sting que canta esto, chico? Que fue cuando hicieron cuando se separó Sting, ¿no? De Police, que hicieron la Blue Turtles. La primera banda era impresionante. Ajá. Y bueno, yo me conocía a todos los músicos porque él buscó músicos en el mundo del jazz, pero yo no tenía idea, yo nunca había oído Police, yo jamás le había parado a ese señor Sting. Se lo pregunté, Iván, ¿y este bolsa quién es? Este catirito. Ahora, esos programas que hacíamos, Salsa en las Rocas, era muy rico porque era un contrapunteo amistoso, ¿no? En el cual propiamente, y después lo repetíamos en la casa luego de años, cuando Sí, César se fue. agarrábamos, por ejemplo, hoy de repente estábamos poniendo flautista, entonces él ponía Jethro Tull y yo le ponía algo de Fajardo, y era maravilloso, ¿ah? Sí, sí. Saltar de Ian Anderson a Fajardo así sin Y no Ustedes era deberían hacer una improvisado. reedición, así sea un capítulo especial de esos programas que compartieron hace tanto Lo tiempo. intentamos hacer ahora, pero uno Claro. está tan ocupado que era un contrapunteo además a la altura del azar, porque no nos poníamos de acuerdo, hoy vamos a poner flautista. No. Llegaba César con una cantidad de long Sí, de play, hecho yo llegábamos también. con maletas. Sí. Por supuesto el iPod, nada parecido. Es decir, para poder hacer ese programa yo me llevaba una maleta, me llevaba 2 o 3 maletas, en cada maleta cabían 30 discos. Y bueno, yo estaba ahí con mis 90 discos, Iván tenía lo propio, y sobre la marcha íbamos viendo, ¿no? Claro. Por eso es que te decía, la gente de repente iba a ver, ¿no? Porque yo lo veía él poniendo algo, déjame ver qué se me ocurre para contestarle esto, ¿no? Y no es que iba la gente a ver. Yo recuerdo una vez que salimos de la cabina, porque ya era sofocante, salimos un momento a respirar, y la cola llegaba hasta la calle. Sí. O sea, de gente que pasaba en grupito a vernos. Y yo decía, es una cosa insólita, porque me recordaba, como dije antes, la gloriosa época de la radio, esa radio que describía Woody Allen en Días de Radio, ¿no? Cuando la gente iba a los estudios a ver los shows de La radio. radio era un espectáculo, Sí. claro. Fíjate, ¿qué cosas a tu juicio y en tu amistad que tienes con César Miguel, Iván, preocupan a César Miguel Rondón o motivan a César Miguel Rondón como persona? ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es el motor de César hoy día? Bueno, mira, en lo más íntimo personal, César siempre ha sido un padre excelso del cual yo me he copiado. O sea, yo he aprendido a ser padre viendo a César, que fue padre mucho tiempo antes que yo, y ese respeto que él siente por sus hijos y que los trata con respeto, me enseñó a mí, como por ejemplo, esta mañana llamó a mi hija a 7:15 de la mañana y ella no fue al colegio porque se sentía mal, y a mí me dio una enorme pena. Le pedí disculpas en ese momento y le pedí disculpas 2 momentos más en los cuales hablé con ella en el día. Perdóname por haberte despertado esta mañana. Eso lo aprendí yo de César Miguel. Ahora, otro foco de preocupación de César, yo creo que es que a César le duele el país, y tú lo sientes en las mañanas. César no va a leer la prensa. César va a hacer una disección pormenorizada con dolor de lo que está pasando en el país. O sea, no es un lector de periódicos. Ajá. Y en tu caso, César, ¿qué sientes tú que motiva, que mueve o que preocupa a Iván Locher? El porvenir. Iván es una persona marcada por el porvenir, por eso es joven. Cuando él habla de sus hijos, él habla de sus pares. Porque él dice, él fue padre mucho después de mí, pero está refiriéndose a la mera circunstancia del padre biológico. Pero Iván ha sido padre de cualquier cantidad de generaciones y de promociones de locutores y de gente de los medios y de gente de la radio, lo cual implica que hay una preocupación severa sobre el porvenir. Entre las frases recurrentes de Iván, entre los latiguillos constantes de él, está el ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué está pasando? Que no es una angustia, digamos, política,
nacional, sino muchísimo, muchísimo más general, que va muchísimo más allá. Yo creo que si usted quiere ser una persona joven, preocúpese por el futuro, porque eso es privativo de una persona que aspira a vivir mucho, mucho tiempo más, o de una persona que entiende que todavía le queda, muchísimo por delante, ¿no? ¿Qué capítulos de la vida de César Miguel Rondón celebras particularmente, Iván? Que recuerdes en este momento un flashback, ¡pácata!, que te llegue, que te impacte, que te haga sentir particularmente orgulloso de César Miguel Rondón. Bueno, yo me vinculo con mis amistades porque yo estoy muy orgulloso de mis amistades. No es que estoy orgulloso porque son mis amigos, sino porque por admiración y por el orgullo que podría sentir por ser amigo de ellos, me vinculo a ellos. O sea que parto de una perspectiva de un respeto hacia esta persona. Es que no hay un capítulo de la vida de César que no sea, que te produzca una enorme admiración y un enorme respeto, César. Yo pido que por favor le bajemos el volumen, porque ya yo he engordado como 10 kilos de puro ego. Y me da mucha pena porque a pesar de la celada que tendió Valentina con Melissa, Carol y José Tomás y todo el equipo de producción y Susana, en rigor, esto está saliendo en mi programa, entonces, es como un autobombo. Pero no es gratis, ¿no? Y aquí no hay apuntadores, así que todo lo que está saliendo sale como viene. Sí, no, o sea, la evolución de los amigos luego de 30 y tantos años de amistad es fascinante porque, sobre todo cuando tú ves que no hay una estaticidad existencial, porque si bien somos locutores desde hace 30 y tantos años, no hay ningún estancamiento, hay un proceso evolutivo y de búsqueda permanentemente, y aunque tú hagas lo mismo que hiciste al día anterior, es diferente. O sea, yo hago un noticiero musical, César hace una lectura en el sentido metafórico y literal del país, y cada lectura, no es porque los titulares difieran de un día para otro, cada lectura es una empresa que tú emprendes, valga la redundancia, a diario. O sea, tú lo sabes, tú haces un programa diario, que el tuyo es muy, muy complicado realmente. Y aquello que podría parecer como rutinario no lo es. Tu programa es distinto día a día, el de César también, el mío también, y no es porque difiera, como dije antes, las noticias. Pero yo voy a vengarme aquí, porque aquí tú has hecho el rol que suelo hacer yo. De hecho, estás sentado en la silla donde me suelo sentar para grabar este programa, pero tú haces un programa extraordinario. Es decir, a mí una de las cosas que más me impresionó de ti fue en algún momento cuando entendí, eso lo revelaste en una de las convenciones de Unión Radio ante todos los compañeros, que tú te le dije a un público muy joven al cual te veías obligado a prepararles con las dosis de humor, de irreverencia que te caracterizan, a prepararles para el país que estamos viviendo, ¿no? Es decir, en rigor, tu programa puede ser mucho más político que el que yo puedo hacer todos los días, ¿no? Sí. Eso no es poca a cosa. No, estoy hablando de ti, Luis Chatén. Muchas Bueno, gracias, César tú eres Miguel. un crítico muy mordaz, muy elegante y muy agudo, y tú lo sabes. O sea, tú encaras la perspectiva de la política desentrañando facetas que podrían pasarle desapercibido a un lector de la política nacional. Entonces tú incides ahí y eres reiterativo, o sea, lo agarras con una de las cosas minúsculas que pasó en el día, por ejemplo, o pasó el día anterior, por supuesto, porque ahora estás en la mañana, y ahí te vas y entonces lo haces grandilocuente. Y, ¿verdad? Este tipo es un loco el que hizo esto, y me lo está revelando es Chatén, porque yo no percibí con una la gran magnitud ventaja. del acontecimiento. Con una gran ventaja. Yo tengo un público que pues ya digamos, está de alguna forma crecidito, ¿no? O ya está madurado. Y en cambio tú te le diriges a un público que es muy peculiar, porque es el público que está creciendo, que está aprendiendo, que está ansioso de saber. Caramba, pues yo no puedo menos que agradecerles, porque tengo la gran oportunidad de darles a ustedes dos las gracias, la gran influencia, no solamente que han ejercido en mí para trabajar en esto de la radio y la televisión, sino en tantísima gente que nos está escuchando en este momento. Pero ya casi a punto de terminar, César. A ver. ¿Algún instante así particular en que se te haya llenado el pecho, que tú recuerdes, que digas, ese es mi amigo Iván Locher, en su carrera, en su ámbito personal? Un episodio que te haya llenado de orgullo de Iván. Son muchos. Hay algo que a mí no deja de llenarme de orgullo de Iván. En varias oportunidades le han preguntado y él ha
Iván ha hecho mil cosas, libros, se ha metido en esto, en lo otro, ha padrinado gente aquí y allá. Pero siempre cuando le preguntas tú a Iván Locher qué es, él lo dice con un orgullo que no lo tiene nadie. Yo soy locutor. Yo creo que ese oficio que tenemos nunca es tan grande como cuando lo dice Iván. Entonces, caramba, si ese señor dice yo soy locutor, yo también. Claro. Oye, ya dándole una mejor connotación, y para cerrar el programa, una mejor connotación más positiva al por ahora, siendo esta la última pregunta por ahora de este encuentro entre ustedes dos, frente a los oyentes del programa de César. ¿Cuál sería tu última pregunta para César Miguel Rondón por ahora, Iván? No, porque toda pregunta implicaría un porvenir y nosotros vivimos, por fortuna, los tres, de hecho, a la altura del azar. Entonces, toda pregunta es tendenciosa a un posible futuro. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué vas a hacer? No, yo prefiero asombrarme de cómo mis amigos juegan con el azar a la altura del mismo. Ok. ¿Y en tu caso, César? ¿Qué le pregunto a Iván Locher? Bueno, para decirlo en nuestros términos generacionales, esa frase del más chiquito, infeliz del cuarteto de Liverpool, que decía, tú estarías conmigo si yo voy allá, y entonces él va a responder, claro, porque yo todo lo logro with a little help from my friends. Gracias a él, a ti y a todo lo demás, yo estoy aquí. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. No, Locher. no a ti por fungir de... Ahora devuelve el programa. César Miguel, no, yo quiero agradecer al equipo de producción tuyo que me ha invitado a tener el privilegio de escuchar las historias, las anécdotas y ser testigo de una amistad entrañable y envidiable como la que tienen ustedes dos. No, ahorita apagamos el micrófono y nos caemos a piña. No sé cómo despides tú este espacio. No, así mismo. Así como empezó. Bueno, señores, ellos que se conocen tanto, nos han contado tanto de lo que se conocen. Yo me despido, soy Luis Chatén, hasta una próxima oportunidad. Ajá. Por acá por Unión Pero Radio. anuncié que mañana estás a las 6 de la mañana. Exactamente. Por ahora. Gracias, Luis.